Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Acá estamos en este primer pensatorio de LEGA. El LEGA es un encuentro de artistas gestores impulsado desde el Festival Internacional de Danza Emergente FIDE. Es un programa expandido de intercambio y colaboración entre gestores, artistas y otros actores de la danza. Las primeras acciones de LEGA integraron la edición 2020 del FIDE y ahí se lanzaron las actividades de cartografía de la gestión en danza y se propusieron los primeros pensatorios. En septiembre pasado se desarrolló la secuencia número 1, dedicada a reflexionar sobre los modos de hacer colectivo y el funcionamiento de red desde la perspectiva de distintos proyectos latinoamericanos de gestión y acción política. En esta ocasión los invitamos a participar de la segunda secuencia de acciones públicas que se desarrollará entre el 23, empezó ayer, y el 25 de noviembre con sede virtual en la Casa Nacional del Bicentenario y en el marco de las actividades del PREFID, el Festival Internacional de Danza de Córdoba. Agradecemos a María Fuckelman, la directora de la Casa Bicentenario, y queremos contarles que esta secuencia número 2 reúne una relatoría que sucedió ayer con Eloísa Jaramillo y 2 pensatorios. ¿Qué es un pensatorio? El pensatorio es un encuentro donde generar pensamiento de forma colaborativa. Proponemos 2 pensatorios que van a trabajar en relación a las ideas de desplazamientos y movilidades. Y paso la palabra a mi compañera Virginia Fornillo para presentar a los proyectos que van a participar de este primer pensatorio. Gracias, Kio. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Ega, Fide, todo el equipo. Bien, como dijo Kio, hoy iniciando el primer pensatorio a partir de este marco ejercicio disparador, vamos a estar contando con la participación y el acompañamiento de un grupo de gestores artistas, no solo de Argentina, de distintas regiones de Argentina, sino también de la región sudamericana. En este sentido, hoy nos están acompañando Julieta Scanferla y Constanza Copelo, representando al Festival Danza Afuera de La Plata. Danza Afuera es un festival internacional de danza contemporánea, performance y acciones transdisciplinarias de la ciudad de La Plata, Buenos Aires, que se realiza desde el año 2013 y ya cuenta con 7 ediciones. También aquí presentes, con su palabra, Eva Luz Martínez, de la provincia de Jujuy, y Silvia Bucari, de la provincia de Catamarca, en representación de Pacha Danza NOA. Pacha Danza es un encuentro pluricultural nacional que organiza la región NOA para compartir danza, pensamientos desde diferentes ejes de reflexión. Se propone reivindicar la identidad cultural de toda la región del NOA, construir redes potentes entre los trabajadores de la danza y abogar para que las diversidades hoy sean protagonistas dentro del proyecto de Ley Nacional de Danza. La metodología de Pacha Danza está conformada por entrevistas, conversatorios, intervenciones artísticas y círculo de la palabra. También presentes Mariano Villalba y Leandro Quiñones, del colectivo Mamba de la ciudad de Córdoba. Perspectivas negras en la danza. ¿Qué eje, no? Es un eje que forma parte de la organización del Festival Internacional de Danza de Córdoba 2020 y que hoy integra y reúne a 2 colectivos, entre ellos Mamba. Mamba es una colectiva de artistas negros que a través de la práctica escénica busca mostrar el proceso de reconocernos como personas negras. Y por último, Ariutz Retsu e Ignacio Díaz por el Centro de Experimentación Escénica de Valdivia, Chile. El Centro de Experimentación Escénica de Valdivia funciona desde el año 2009 con el objetivo de profesionalizar el área de la danza contemporánea y la promoción de las artes vivas desde la región de los ríos. Trabaja 4 grandes áreas: formación,
con sus programas Pulso para danza, circo y artes escénicas. Creación e investigación a través de las temporadas, residencias y laboratorios, mediación artística con las diferentes comunidades y contextos territoriales, y gestión de proyectos en artes escénicas desde la zona sur austral. Como bien Kio lo adelantaba, el eje disparador que va a estar atravesando entre hoy y mañana los pensatorios es desplazamientos y movilidades, crear territorios. Así es como hoy estamos reunidos para pensar, para dialogar junto a estos gestores artistas que hoy representan estos distintos espacios y plataformas de cobijo, desarrollo y circulación de proyectos de danza, y así, bueno, poder avanzar en la conversación y pensar juntos a ellos sobre las nuevas dinámicas de trabajo en el contexto actual, desde el comienzo de este año hasta el presente. Buenísimo. Entonces, bueno, nos disponemos ya a abrir la conversación entre los oradores que presentó Vir, y como pregunta disparadora, vamos a tirar una pregunta que ojalá les resuene, pero si no pueden contestar otra cosa, que dice: ¿qué lectura hacen del presente desde sus praxis en relación a los espacios y territorios? ¿Qué problemáticas podemos actualmente identificar sobre estos temas? Bueno, ¿puedo empezar? Respondiendo a qué lectura hacemos en el presente desde las praxis en relación a los espacios y los territorios, a nosotros nos pasó, a nosotras, que nos impulsó a gestar este festival la situación de que la pandemia ubicaba la territorialidad de otro modo, como ayer decía Eloísa, ubicando la territorialidad en Internet y descentralizando la forma de gestionar. Entonces potenció, por decirlo de algún modo, al NOA a generar Pachadanza, pensando dónde están nuestros pies, la tierra que pisamos, la tierra que nos cobija, y nos permitió muy fuertemente así crecer, ir por más, digamos, hicimos este año 2 veces el festival y queremos más. Yo creo que, bueno, las personas invitadas, las personas que lo estamos organizando, están siendo muy fuerte movilizados por la contexto en cada festival. O sea, que no es un festival que organizamos para afuera, sino que es para adentro y para afuera a la vez. Y bueno, yo creo que, bueno, que esa fue nuestra praxis, y no solo, digamos, eso del bailar, o sea, la práctica que es la que nos convoca la danza, las danzas, sino también la praxis de reflexionar sobre nuestro hacer, sobre nuestra gestión, sobre las posturas que queremos, y profundizar sobre ello. Eso, no sé si Silvia quiere agregar algo más. Sí, me gustaría agregar algo. Como somos todos diversos acá, el NOA es una región de Argentina que involucra varias provincias, y un poco la idea es mirarnos hacia adentro. Como decía Eva, en este sentido la virtualidad nos ayudó mucho, porque nos permitió encontrarnos realmente, que por ahí no era tan fácil.
y mirarnos para adentro, reconociendo las identidades que son muy diversas en nuestros territorios, pueblos originarios y muchas culturas habitan nuestro territorio, y un poco esa es nuestra búsqueda, que las identidades que habitan nuestro territorio NOA se expresen, se visibilizarlas, y de algún modo rescatar en este encuentro que tiene que ver con el pensamiento de la danza, por ahí no tanto con la danza misma, ¿no? Rescatar otras formas de hacer danza, porque estamos muy, también es esto para el Pacha Danza, que por ahí nosotras como gestoras artistas hacemos un montón de otras cosas, pero en el Pacha Danza, como región y como organización regional, estamos movilizadas porque en nuestra posible, futura y deseada Ley Nacional de Danza sean visibilizadas las culturas, por eso pluricultural, las culturas que habitan nuestro territorio. Entonces todo eso, la virtualidad nos dio una herramienta muy poderosa, porque nos permitió encontrarnos y justamente visibilizar voces invisibles, también de la cultura, de toda la cultura afrodescendiente de nuestro territorio, de toda la cultura indígena, y de, como decía Eva, de la tierra misma, de las costumbres mismas de esta tierra, que son muy diferentes a las del centro, ¿no? A las de otros centros, porque ya somos un centro. Hola, ¿seguimos? No, quería sumar a esto la idea de que en nuestro caso particular el festival surge como ser un festival en la calle y después sumamos el adentro, y todo este contexto tan raro del año nos hizo como poner también en valor esa cosa que veníamos pensando y trabajando, que es como la relación de la producción artística y la calle, ¿no? Como las intervenciones de calle, y empezamos a encontrar ahí que había como un diálogo con el territorio que es un momento para potenciar, ¿no? Como un momento para explorar y para encontrar nuevas formas de vincularnos. Eso por un lado. Y por el otro lado, otra cosa que también pensamos es como en relación a la producción local, ¿no? Como un momento también para vincularnos muy, muy con lo que tenemos, con artistas de la Ciudad de La Plata o medios cercanos, porque también, bueno, lo que quizá está un poco más lejos en este momento particular no puede ser en forma de cuerpo, sino desde la virtualidad, y bueno, por ahí eso, como aprovechar este momento particular para generar esas relaciones. No sé si quieres sumar algo. No. Voy. Para romper el silencio. Bueno, antes que nada vale la pena contextuar quizás al grupo de que estamos con Ayu estamos desde Chile, y en realidad eso es importante decirlo para poder contextualizar respecto de lo que ocurre con el concepto de territorio, puesto que la pandemia en realidad es la segunda ola de algo que ya nacía en Chile desde el 18 de octubre. Para quienes no se enteren, que es muy difícil, ¿no? En la región, que alguien no se entere lo que está pasando. En Chile hubo una gran crisis de civismo por muchos años, un descontento con la relación de lo político y con el mundo de lo cívico. Y la danza no estaba ajena a esa renuncia. Y desde el 18 de octubre en adelante comienza a tejerse otra forma, ¿no? Se empieza a conformar de otra forma un tejido social, y yo diría que para la nación completa. Y cada territorio en ese sentido puso a disposición lo que cada territorio tenía.
la idea del centro y la periferia también empieza a romperse, a pesar de que Santiago sigue siendo una capital muy importante para la toma de decisiones. También esta crisis vino a mostrarnos que en realidad Santiago no es Chile, algo que sobre todo alguien que nace en Santiago como yo lo tiene muy claro. Sin embargo, esta relación y vínculo que existe entre los distintos territorios también se pone en valor frente a esta situación. Y luego vino la pandemia, y creo que en ese relato histórico de nuestra historia reciente, de los últimos meses, digamos, lo que le ocurre al territorio es que despierta una necesidad política muy importante, y el quehacer artístico cambia el foco desde la idea de la experiencia artística propiamente tal hacia la idea de la denuncia, lo demostrativo, el uso del espacio público, la vinculación con un otro. Entonces, creería yo que desde un análisis un poco personal, algunos elementos como desde la lectura de esta idea de territorio, que hoy día se me vienen muy fuertemente como imagen, que son elementos centrales, tienen que ver con la articulación, tienen que ver con la colaboración, tienen que ver con una participación activa, responsable y efectiva, tienen que ver con abrazar una diversidad que quizás antes no estaba tan presente. Eso bajo una lectura muy como, contextualizante respecto de lo que le está pasando a Chile hoy día, pero luego hay otra lectura muy como particular de lo que le puede ocurrir también a Valdivia como territorio único en el fondo dentro de esta larga franja de tierra llamada Chile. Eso por ahora. Hola a todas y a todos, siguiendo un poquito, acompañando el discurso de Nacho y relacionándolo con la pregunta en relación a las problemáticas que nosotras y nosotros identificamos en Valdivia, en el territorio que residimos. De alguna manera nos dimos cuenta que por lo menos los bailarines, nosotros trabajamos con elenco de bailarines de nuestra compañía, que nos dimos cuenta que los bailarines somos de alguna manera como esos artesanos que salen a bailar, salen a vender su producto a la calle, ¿no? Que si no salen a vender su collar o su cartera, no reciben las monedas, el pan para su casa. Y de alguna manera a nosotros nos pasó eso, que de repente esas giras que teníamos, esas intervenciones, esas creaciones que requerían de tocarnos, de mirarnos y de relacionarnos con el público, se quedaron en la posibilidad de no hacer, ¿no? De no saber cómo hacer, que estamos reformulando en este momento con el mundo digital, porque de alguna manera Nacho y yo tenemos otra militancia, que somos profesores de universidad, entonces esa institución rápidamente reformuló la forma, diciéndolo doblemente, y nos vemos detrás de una pantalla con los estudiantes. Mejor o peor, pero lo hicimos, ¿no? Pero como la danza de repente ha tenido que encontrar esos espacios y que con muchas ganas empiezan a gestionarse, pero quizá después las obras no fueron nunca grabadas para la versión digital, entonces no tienen la calidad o no tienen el audio necesario para que una persona pueda disfrutarlo, o estamos tan bombardeados de información a través de lo digital que quizá una persona no va a sentarse a ver una obra de una hora de duración. Entonces nosotros estamos también como masticando cuáles son las posibilidades, sabiendo que esto ha venido para quedarse un ratito más, por lo menos. No sabemos cuál va a ser el final. Entonces todavía nosotros estamos masticando cuáles son nuestras posibilidades, pero dentro de estas limitancias, dentro de estas problemáticas, también vemos como una posibilidad todo esto, ¿no? Hoy mismo lo podemos ver, que estamos Nacho y yo, residentes en Chile, sentados con personas de Argentina que están además en diferentes regiones, y que si la pandemia no nos hubiese invitado a esto, quizás no lo hubiéramos hecho nunca y nunca nos hubiéramos sentado a mirarnos los ojos, aunque sea detrás de esta pantalla, ¿no? Entonces, ver siempre como ese lado positivo de esta locura llamada pandemia, y que creo que también nos ha traído posibilidades de sentarnos, respirar, que a veces la rueda de la rutina o del querer hacer no nos permite detenernos, y esa es una de las posibilidades de alianzas que hemos encontrado nosotros en este proceso. Hola, buenas tardes a todos. A nosotros, en relación a
a la lectura que hacemos sobre este contexto es tanto para el colectivo Mamba como para el eje Perspectivas Negras en la Danza del Festival Internacional de Danza, es una lectura de análisis de la estructura social, la cual identificamos como una estructura social, colonial, racista, heterosexual, capitalista, y en ella nos desenvolvemos nosotros como podemos. En nuestro caso, que venimos activando desde el año pasado, desde fines del año pasado, distintos colectivos en busca de generar comunidad y generar espacios para personas racializadas. Creo que de algún modo, más allá de que el contexto pandémico puso una distancia, seguimos tomados y sujetos a eso que ocurrió a fines del año pasado, que fue la potencia de encontrarnos a partir de experiencias, más allá de que las trayectorias vitales son distintas, experiencias que de algún modo tienen cosas en común. Para nosotros es potente reafirmarnos y reidentificarnos en esta idea de generar espacios colectivos para personas negras, para personas racializadas, para personas marrones, porque vemos en la comunidad la necesidad, primero, de estar juntos, y también un deseo, porque entendemos que solas, o si hay pequeñas individualidades desparramadas, no podemos en este contexto, e incluso en el contexto, en la antigua normalidad, si se quiere decir, porque, no sé, charlábamos hace un rato con Lian de que siempre reconocimos como estas estas opresiones de la estructura racial en relación a la visibilidad que tenemos las personas negras, las personas racializadas, las personas de pueblos originarios, en relación a ser visibles en el campo de la danza, no solamente en escenas, sino en cuestiones de gestión y de producción cultural, porque no nos dedicamos de lleno en esas tareas que son vitales también para nosotros, porque hay otras urgencias que esta misma estructura de la cual hacemos esta diferencia e insistimos de que es una estructura colonial, nos encasilló en que, no sé, no tenemos el mismo alcance que otras personas en relación al trabajo en danza. No sé si diría. Gracias. Sin duda alguna, estos desplazamientos y movilidades que un poco, bueno, ustedes están transitando aún todavía desde sus diferentes territorios. ¿Cómo podríamos definir aún más esas reconfiguraciones y las estrategias desarrolladas a partir de estos desplazamientos? Y cómo hicieron, digamos, para entender esas estrategias que han tenido que desarrollar para ponerlas a disposición de estas prácticas que desde sus plataformas y proyectos vienen desarrollando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo sacar fortaleza de esas reconfiguraciones y haber deconstruido
este contexto tan difícil en el desarrollo de estrategias que puedan estar a disposición de sus propias prácticas. ¿Cómo lo han vivenciado desde ese lugar? Bueno, un poco los compañeros de Valdivia dijeron, ¿no? Algo, la pandemia nos hizo parar un poco la moto, parar una dinámica muy aceitada que cada uno tenía y detenernos. Un poco funciona también como estos silencios que se producen, que son nutritivos también. Entonces, al parar empezamos a observar otras posibilidades, empezamos a inventar otras posibilidades y empezamos a nutrirnos de otra manera. Empezamos a visibilizar otras cosas y también este espacio, como este pensatorio y los círculos de la palabra que funcionan en el Pachadanza, son espacios nuevos en el sentido que también vienen de parar, porque nos paramos a pensar, si no estaríamos bailando, estaríamos en la calle, estaríamos atravesados por otras realidades. Ahora paramos y nos podemos repensar. Eso creo que como herramienta es fundamental. Coincidimos también con los compañeros de Mambá, que también nos da posibilidades de vernos, ¿no? Ver algo que estaba invisible y de repente puede visibilizarse porque nos detuvimos y dejamos que lo que estaba invisible hable un poco por sí mismo. Y no inocentemente, ¿no? No somos inocentes, buscamos también el pensamiento colectivo, la construcción colectiva, trabajamos desde lo colectivo, cada una de Pachadanza. Entonces, cuando nos juntamos también empezamos a pulsar esta idea de cómo desde lo colectivo podemos construir en este espacio virtual. Y aparece esta posibilidad, ¿no? De encontrarnos con muchos que estamos en distintos lados y hacer visible lo invisible. Me parece que eso es una gran posibilidad y una gran herramienta que estamos aprovechando todos. Pensaba como esta cosa como de que este momento nos trae como que lo del impredecible, ¿no? Como que lo que ya sabíamos que no era impredecible, pero que de alguna manera ahora es como, ok, no se puede programar nada, no se puede programar nada del futuro, y algo como del actualizar, ¿no? Estas formas, estas estrategias. Como que teníamos como unas formas de hacer las cosas, y ahora de repente, bueno, no, paremos y repensemos y pensemos formas que ya no sean como más de una forma específica que era la de antes, sino como que sean formas adaptables, ¿no? Que la forma sea el adaptarse a lo que nunca vamos a saber cómo hacer, digamos. Sí, a nosotras nos pasó que nos agarró la pandemia en el medio del festival y todo este momento, que sería el de nuestro trabajo de gestión para el nuevo festival, que siempre es en la edición de marzo, nos agarraron todas las preguntas de cómo haríamos, qué vamos a hacer, y si se hace, no se hace, y más que nada quería como poner en tiempo eso, que tuvimos que desarmar un festival recién iniciado, y ahora también pensar en que haya posibilidades, pero que esté, que de todas maneras, bueno, lo que dijo hoy Connie, de valorizar el trabajo también local, de los artistas locales, buscarle también la vuelta a que lo que se pueda transmitir, mucho de pensar la calle también. Y ahora pensábamos también en
en relación en marzo, que era nuestra fecha, si conviene, no conviene, como todas las preguntas también en relación a la pandemia, al calor, al inicio de actividades, como bueno, aparecen muchas preguntas que antes no pasaba por ahí, digamos, el planteo, en cuanto a la administración. Eso. Yo solo tomo la palabra para también que sepan que pueden preguntarles, no es que tengan que contestar cada proyecto la misma pregunta, sino que también se pueden repreguntar entre ustedes, ¿sí? Como abrimos el diálogo también a que sea entre cuadradito y cuadradito, si quieren retomar algo de que el compañero dijo, sí, eso está súper permitido entre los oradores. Bueno, una problemática que podemos identificar actualmente es que no tenemos ley de danza, ley nacional de danza en Argentina, y me interesaría saber cómo es en Chile. La verdad que indagué poco y ya que están y son gestores, artistas. Recojo el guante. Y no va a ser bueno, porque en realidad, quizás para adelantar un poco, probablemente Argentina va más rápido que lo que le ha pasado a Chile. Recientemente hay una ley de artes escénicas, y recientemente se ha creado el Fondo de Artes Escénicas también. Son creaciones recientes, lo digo porque en el fondo no han pasado ni un año desde que eso está ocurriendo. De hecho, el Fondo de Artes Escénicas por primera vez se abre este año. Antes corríamos todos bajo el mismo fondo que se llamaba Fondart, donde tú competías con la arquitectura, el diseño, etc. Como estoy diciéndolo también desde el punto de vista de los financiamientos, ¿no? Pero además no había una política clara respecto a cuáles eran los lineamientos o objetivos que la política pública levantaba y sostenía para las artes escénicas en general, y más ampliamente para las artes vivas, o sea, ningún miramiento. Entonces, el cine, que es una industria, tiene una ley del cine hace un montón de tiempo, al igual que la música, que también es una industria, pero las artes escénicas, en un país totalmente neoliberal como el nuestro, ¿sí? Como enfermo de neoliberal, no se había comportado como industria, por lo tanto había sido descartada esta posibilidad o retrasada esta posibilidad durante tanto tiempo. Y bueno, apareció la Ley de Artes Escénicas, por supuesto que con críticas positivas y negativas, porque en el fondo recién se establece una base de discusión. Sin embargo, todavía no se conforma el Consejo de Artes Escénicas. Entonces, permanentemente estamos como en una etapa de que todavía no terminamos de tener lo que tenemos que tener o lo que necesitamos tener. Eso pasa a nivel nacional, pero luego lo que le ocurre a cada región, bueno, nosotros somos un único estado, o sea, estamos divididos en regiones y luego las regiones en comunas. Cada región tiene una política pública referida a temas culturales, pero estas políticas públicas en el fondo son globales, o no alcanzan a ser sectoriales, son bastante transversales. Entonces, claro, probablemente nosotros vivimos con Ayu en una región bastante adelantada en términos de la construcción de política pública. Debe ser una de las políticas públicas culturales más quisquillosas dentro de todo el territorio nacional, porque también se dice de la región de los ríos que es una región creativa, en definitiva. O sea, entra la creatividad como a los índices de la economía, para bien o para mal, porque esto también saca como malestar, ¿no? Como que es bastante extraño, pero en realidad como el pensamiento es totalmente neoliberal, por eso lo pongo en perspectiva, eso es una fortuna para nosotros, porque entra al mercado y en ese sentido se le presta atención. Y existen nuevos mecanismos de financiación, y quizás algo que aquí vale la pena nombrar a nivel territorial más pequeño, como algo que vale quizás la pena quedarse, es que por primera vez se constituye, y en eso estamos, en el presente, una especie de observatorio de políticas públicas ciudadanas para la región, para poder hacer control ciudadano, o desde la ciudadanía, quiero decir,
para la gestión pública en cultura. Y eso es inédito. No sé cómo lo aceptaron, la verdad es que fue un gol que no sé, nadie sabe quién lo metió, probablemente el equipo técnico del ministerio, que no son los políticos del ministerio, sino que son aquellas personas que han trabajado en la mantención del sector y también en el avance del sector, y eso ha sido muy interesante. Pero estamos lejos todavía de tener una relación vinculante a una política sectorial a nivel de danza. Por eso te decía al principio, miramos a Argentina también con ciertos ojos que es como que van pasos adelantados desde la ley del teatro y bueno, y la historicidad propia de lo que ha tenido la danza allí. Y para terminar, quizás ahora hay un mejor momento en términos políticos porque la política ha vuelto al ADN, lo político, como el ejercicio de lo político en la ciudadanía, ha vuelto al ADN. Estuvo durmiendo, bueno, porque claro, el mundo de lo político en Chile ha sido francamente una basura durante mucho tiempo, por lo tanto ahora que lo podemos cambiar y votar, empieza a ser interesante hablar de política. Porque los lugares de resistencia, para quienes vivimos o sea, de la danza, como además disidente en regiones distintas a la capital, o sea, imagínate, como una resistencia absolutamente desde la minoría de la minoría de la minoría, hoy día se vuelven espacios comunes. Y entonces la Red Nacional Danza Sur, la idea de coordinar acciones a nivel nacional, se vuelven, y también de la Red de Artes Escénicas, y la Coordinadora Nacional de Acciones Culturales, todo, como que cada elemento viene a sumar, pero son cuestiones que no pasaban antes, son cosas que están surgiendo, algunas desde antes del 18 de octubre, pero la mayoría desde el 18 de octubre en adelante, que marca sin duda un antes y un después en Chile. Eso. Buenísimo. Algo que aparecía un poco también en la relatoría ayer con Eloísa, era la idea de desplazamientos, ¿no? De los territorios, como una idea de un posible desplazamiento. Entonces, también algo que nos aparecía como que es en relación a lo federal, a lo nacional, al nacional, qué desplazamientos podemos hacer de esas ideas, de esos conceptos, como si la pandemia hubiese venido a dar alguna oportunidad de repensar esos conceptos. No sé, ¿qué opinan? Bueno, tomo de nuevo yo, se me sale la voz por decirlo, de que, bueno, repensar lo federal, yo creo que el libro de historia, o sea, son 3 tomos, décadas, peleándolo, años, siglos enteros, no es nuevo. También el silencio lo dice todo, dice Jimena en su comentario, pero me parece que no es nuevo. Sí que no podemos dejar de ejercer el federalismo. O sea, no sé cómo qué se espera, digamos, que no digamos nada, que haya silencio, que no se ejerza, que nos quedemos como si no pasara nada y nos pasan muchas cosas por el cuerpo, por la gestión, por la danza, por los bailarines que tenemos al lado, por las generaciones que ya lo vinieron peleando y bueno, y es hora de que, de que sea esta pluriculturalidad puesta en valor. Yo creo que, bueno, ahí sí tenemos los otros países, digamos, de referencia, Bolivia, Ecuador, y bueno, y más, pero digamos por nombrar los más cerquita. Y bueno, es muy necesario que podamos vernos cada uno, cada una, en su pluriculturalidad.
pensaba también cómo las programaciones, ¿no?, de los espacios artísticos a partir de este contexto de pandemia han tenido también que recoger el entendimiento de nuevas claves afectivas. Alguien mencionaba al principio el afecto, y me pregunto, ¿no? Traigo también este tema sobre cómo seguir pensando las programaciones en ese tipo de claves, no solamente desde los propios artistas, gestores o equipos de trabajadores que están llevando adelante un determinado proyecto, sino también en miras y en escucha hacia los públicos. Es un poco lo que también ahí en el chat estaba surgiendo o rondando la pregunta. ¿Cómo también eso, seguir y continuar las programaciones o la curaduría en este tipo de claves que surgen a partir de estos nuevos tiempos, de repensar, de mirar hacia adentro, de estos silencios que hemos tenido que, vivenciar cada uno en nuestros encierros o confinamientos? Hola, ¿cómo están? Me encantan los silencios a mí, me fascinan mucho. Solamente quiero atrapar algunas cosas que entre la relatoría de Eloísa de ayer y lo que estoy escuchando ahora es esto de cómo imaginarse uno con los demás, con la otredad. Es una palabra que me encanta decirla. A partir de ahora, a partir de hace tantos años, a ver, pienso en, qué sé yo, más de 30 años de trayecto en la danza, en la vida, y a mí me resuena muchísimo la idea de esto del archipiélago, de esto que acaba de decir la compañera Silvia Bucari, de que cada uno es el centro, cada colectivo puede ser un centro, cada territorio puede ser un centro. Me parece que eso ya da vuelta totalmente a 180 grados la concepción de bajar la cuestión piramidal, de los territorios como la ciudad de Cava, por ejemplo, y esta cosa que termina siendo como, hasta te diría, endogámica, y que se lleva todos los triunfos, y que en realidad no es para todas y todos tampoco, es para unos pocos. Entonces, si uno empieza a pensar la curaduría, la programación, programar, coordinar espacios, cómo ya colocarse en otra situación, en otro espacio, cuerpo, territorio, qué ve uno, qué recibe. Y eso es algo que parece tan evidente o tan, no, bueno, eso es así. Y no es así. Porque a mí me costó toda una trayectoria de danza, de vida, darme cuenta de un montón de cosas, porque tuvimos que desandar muchos paradigmas, muchas sentencias de lo que era la danza, de la cuestión del ego, del exitismo. Y acá veo compañeros de todos los territorios y digo, bueno, todos hemos resistido tantas cosas. Chile, bueno, mi corazón ahí enorme con Chile, porque no es moco de pavo lo que están pasando. Entonces de repente nos juntamos la gente de la danza y podemos hablar de estas cosas. Y todos los demás compañeros también y compañeras que no me quiero olvidar, pero que estamos acá. Digo, ¿y ahora qué? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo se sigue en este presente? Lo digo con optimismo, lo digo con muchas ganas, con mucho deseo.
desde lo personal y desde lo colectivo y sobre todo afectivamente, porque me encanta querer a la gente que está acá, a todos los que hacemos o tratamos de hacer lo posible, ¿no? Y la discusión, no temerle a la discusión, a todo lo que, a los desacuerdos, pero bueno, siempre con la pujanza y con nada, con un horizonte amable, posible, que se pueda agarrar, que no sea una abstracción, porque si no, siempre a mí me encantaría que podamos viajar, pero no solamente por internet, pero realmente conocer más. ¿Qué pasa? Que vengan e ir, ¿no? Que también esa cuestión de la movilidad tampoco, que no va a desaparecer, la vamos a tener que regenerar. ¿Cómo? No tengo idea. Bueno, eso, gracias. Diana, me parece que estás hablando, pero no te estamos escuchando. Pasa algo con el sonido. No. No. No, quizás pasa algo con el auricular o alguna cosa así que a veces sucede. Bueno, mientras Diana prueba, yo quería como comentar algo también en relación a lo que fui escuchando, y que evidentemente hay como una especie de sensación, tengo como una sensación como de embudo de fin de año y de una especie de balances también que vamos haciendo, o de necesidades también de expresar desde una perspectiva también como de positividad, creo. Y está bueno como no negar la parte negativa de todo esto, pero me encanta esta idea como de poder hacer un balance positivo. Y en relación a la programación, o a esto como de reocupar los espacios, o la ocupación de los espacios, y la posibilidad de seguir pensando cómo se gestan estos espacios de encuentro, que es un poco como lo que nos convoca a pensar. Me pregunto, como que igual me pregunto, no sé si lo vamos a poder responder en algún momento, pero lo tiro para ver si podemos como pensar un poco juntos, como en relación a que, ¿para qué programar? ¿Para quiénes programar? ¿Qué programar? ¿Qué público? ¿Qué relación con el público? Porque también me pregunto si esta idea como de lo escénico, porque en realidad ayer también hablábamos en la noche en las conversaciones en la Casa del Bicentenario en relación a Lega también, digamos, no es que se apagó todo, ¿no? Se apagó el escenario, se apagó el encuentro con el público, pero hay un montón de otras cuestiones que no se apagaron, todo por el contrario, se encendieron. Entonces, ¿cómo pensarnos también como gestores, como curadores, como creadores de marcos de contención y marcos de encuentro? ¿Qué tipo de programaciones, qué tipo de proyectos vamos a pensar para ser también nosotros constructores de ese nuevo marco, ¿no? De ese mercado expandido, o de ese entorno, como me gusta llamarlo a mí, porque mercado no me gusta mucho, pero bueno, como que pienso, digo, más allá de las experiencias, de las sensaciones, de los afectos, de las vivencias, que creo que es algo como sumamente, y es nuestro como motorcito, concretamente, ¿no? Hasta diría estratégicamente, políticamente, cómo vamos a actuar o sea, nosotros como gestores, como artistas, actuamos directamente en nuestro campo, ¿no? Somos quienes hacemos las estructuras en donde los marcos, los espacios, o tenemos esa posibilidad o hemos asumido esa posibilidad. Entonces, me parece interesante como eso, ¿no? Pensar si el público va a seguir siendo un público, o si ya estamos pensando del todo en comunidad, en donde hay diferentes roles, pero también esos roles son rotativos. Si vamos a seguir pensando la danza en marcos de espectacularidad, para compartirlo con el público, o con esa otra comunidad, o vamos a nutrirnos en otras bueno, no sé, pienso en todo eso también porque como gestora estoy pensando la programación del 2021 de mis proyectos, y traigo todas estas inquietudes, porque ya no le encuentro sentido a muchas cosas que hacía,
y me interesa como que pensemos juntos el sentido de lo que vamos a programar, ¿no? El sentido de lo que vamos a producir como comunidad de la danza regional, nacional, internacional o lo que sea, también en relación a pensarnos complementariamente en red, ¿no? O sea, pensar esas programaciones y esos trabajos en forma de nodos, ¿no? Como lo que cada uno hace es parte de un proyecto más grande, ¿no? Que nos convoca a todos. Bueno, no sé, algunas de esas reflexiones, a ver si Diana ya te funciona el mic. Sigue sin funcionar, no lo puedo creer. Me parece que es el auricular, me da la sensación. Hola, mientras tanto puedo seguir hablando. Claro. A mí me cuesta un poco hablar porque las preguntas desde un principio me parecieron como un poco extrañas en lo personal, con todo respeto, porque como artista negre y de la provincia de Córdoba y como artista de la periferia del centro de la ciudad de Córdoba, soy de un barrio periférico, es como muy difícil como explicar cómo sería producir desde este lugar de la negritud que nos toca habitar y de la cual somos. Entonces, como para poner en contexto un poco, desde el municipio, la provincia y desde el Estado, ser artista y sobre todo bailarín y dedicarse a eso es sumamente difícil. E imagínense siendo artista negro, eso por un lado. Entonces, como doblemente el trabajo y a su vez dedicarse a otra cosa para poder producir y asimismo gestionar, digamos. Eso quería como aclarar por un lado, y con respecto al territorio, siento de que por lo general nunca se llega a la periferia, digamos, como que solamente se llega a la zona céntrica y está bueno como empezar a preguntarse cómo llegar a otros lugares, digamos, porque si no siempre se habitan los mismos espacios, las mismas personas, los mismos lugares, y no se llega por ahí como a diferentes barrios periféricos que estaría bueno llegar y que por lo general son lugares de gente negra, de gente con rasgos originarios. Entonces, como descentralizar los centros sería como justamente interesante para empezar a preguntarse cómo llegar a esos espacios que al mismo tiempo llegar a un barrio y mostrar danza sería muy complicado y se reentendería, porque a los barrios no llega la misma información que a otros lugares. Entonces, ¿cómo antes de llevar el arte a los barrios, cómo se puede empezar a trabajar territorialmente para que esos espacios puedan también tener ese lugar como el lugar de la danza, del dibujo, de la música, como algo que pueda ser como algo que se piense, digamos, que se pueda pensar de un lugar como de bailarín, siendo un pie de barrio, o como de artista, que no sea como un lugar donde solamente tenés que ser, robar para vivir, o tenés que ser obrera, obrero, tenés que ser empleado doméstica. Entonces, como creo que hay muchas más cosas y al mismo tiempo siento un poco que durante este año es como que se ha visibilizado mucho más la negritud mundialmente y se charla mucho sobre ello, pero al mismo tiempo está bueno como preguntarse y no solo, digamos, está bueno como no solamente hacer festivales colectivamente donde esté el eje perspectivas negras en las danzas o diversidad, sino como también hacerse una pregunta, ¿dónde está mi colonización en esas prácticas? Porque a donde estemos, por más que compartamos genuinamente un montón de proyectos diversos, siguen habiendo prácticas colonizadoras en nosotros mismos. Entonces no solamente se trata de producir y hacer festivales en conjunto, sino hacerse la pregunta para adentro, para que así realmente podamos como aprender juntos un montón de cosas. Eso quería decir. Sí, en relación a lo que decía Lian de los territorios, me parece de que como gran parte de los artistas negros que al menos nosotros hoy conocemos aquí en Córdoba,
llegan a la danza o a los circuitos de danza a partir de situaciones sociales, ya sea como danza en el club, o danza con la murga, la batucada, o alguna movida así. Y cuando uno comienza a hacerse preguntas en relación a, bueno, esto puede migrar a otra cosa, puede, no sé, tornarse quizás más contemporáneo, hay como ciertas trabas de cómo ingresar a esos circuitos de danza, en donde la danza contemporánea argentina hoy, por ejemplo, de la cual nosotros como colectivo Mamba hacemos parte, está conformada por una mayoría de personas blancas. Y en relación, por ejemplo, a nuestro trabajo hoy como colectivo en el Festival Internacional de Danza, con el eje Perspectivas Negras en la Danza, dialogábamos con Leandro Souza, que es un artista brasilero, que tiene una obra de danza que se llama Elis Facen Danza Contemporánea, donde pone como en cuestión esta pregunta que nosotros también hoy nos estamos haciendo. Y eso me hace pensar en que hay un movimiento, estamos atravesando en un contexto debido a la pandemia y debido a otras cosas también que vienen insistiendo, que está intentando decolonizar, que está intentando despatriarcalizar, que está intentando descentrar las capitales, y nosotros no estamos ajenos a eso. No sé si quieres agregar algo. A ver, ahora volví a hacer todo el caminito. Sí, se te escucha perfecto. Bueno, algo pasó, estos aparatos. No, que justamente me parece que estas últimas intervenciones tenían que ver un poco con lo que estaba pensando, de pensar en los públicos, porque me parece que hay algo que nosotros podemos tener como intención, pero yo disculpen mi pesimismo, no creo que la pandemia surta un efecto mágico en la sociedad. Me parece que cuando retornemos nos vamos a encontrar con las desigualdades, con la misma historia de nuestro país que tenemos, con la discusión política entre nosotros y para el afuera, con una agenda enorme que incluso más preocupante, porque el público no sabemos cómo va a estar, dónde va a estar, qué va a querer ver, con qué ánimo. No podemos suponer que nos vamos a encontrar con lo mismo que habíamos dejado. Entonces, a mí me parece que empezar a pensar en los públicos, en qué necesitan, qué quieren y qué podemos hacer con eso. Vamos a convalidar lo ya consagrado, vamos a negociar un poco de lo conocido con algo nuevo, tal cual, no somos lo mismo, vamos a trabajar en este cruce entre la danza como ritual, como celebración y como participación, y la danza como espectáculo. Me parece que esas son preguntas que deberíamos hacernos, porque, digamos, nosotros no podemos esperar que otro venga a resolvernos nuestras cosas. No nos ha ido bien con eso, me parece. Y tampoco como quejándonos, digamos. Creo que es bueno ponernos a pensar eso, cada quien en su espacio, y mirar la verdad de frente, como dicen, ¿no? Aunque sea fea. Porque si no idealizamos, nos romantizamos, nos creemos que todo el mundo está pensando las mismas cosas que nosotros y también nos cerramos. Esta cuestión que clausuramos, que se vuelve endogámica. Entonces, me parece que esto de pensar en los públicos, en esos ánimos, en esos lazos, nos espera esa tarea. Y una desigualdad económica enorme nos espera, mayor que la que teníamos. Esa es mi mirada. Yo no soy, digamos, soy pesimista, pero no desesperanzada. Yo tengo ganas de encarar la tarea y más con ustedes, que son gente que tiene mucha garra y mucha experiencia. Un poco esa era la línea que quería proponer. Sí, bueno, en ese sentido es que a nosotros nos pasó que nos sacó la frontera con Bolivia, con Chile, que la tenemos acá al lado, o sea, Jujuy tiene esa frontera y
y Pachadanza no la tiene. Quisiéramos sí ir, para mí no es romántico la propuesta de Pachadanza, sino que justamente fue ejerciendo políticamente lo que nos estaba pasando, que es la pluriculturalidad. Nosotros estamos apuntando a que la próxima ley aprobada de danza sea plurinacional, pluricultural. Porque nos damos cuenta que es así o nada. O sea, que si no, no estamos. O sea, no es que vamos a volver a ver al mismo público. Nosotros somos, no somos más las que éramos, mirando, qué sé yo, a que nos den un subsidio cuando se les dé la gana, que nos sigan no escuchando cuando se les dé la gana, que nos sigan maltratando. O sea, para mí no es ingenuo de que la danza sea la única arte que no tenga ley. Es porque la danza es negra, es porque la danza es india, es porque la danza es mujer, tiene un fuerte componente de feminización, y eso es a lo que nosotros estamos apostando con la gestión del Pachadanza, a construir, y los invitamos a todos, a todas, a todes, porque es inclusiva, no es exclusiva. Y nos sentimos muy, muy a gusto a pesar de que nos están matando. O sea, esta pandemia es un nuevo genocidio, y no podemos ser románticos, y tampoco no podemos darnos el lujo de no ser esperanzadas. Me parece muy generoso la invitación por parte de EGA a pensarnos como artistas y como gestores, porque estamos haciendo esta práctica en este momento que es extremadamente difícil, y es ad honorem. O sea, no es financiada, y lo estamos pensando con mucha seriedad y poniendo el cuerpo. Quería aportar ahí a lo que dice Eva, en el sentido de que también sacamos el foco de la danza espectáculo y del público como el que va a ver danza, y nos fuimos a ver a los danzantes que están en otros centros, en otros lugares, y estamos poniendo el foco en los danzantes como trabajadores, los danzantes de todo el territorio, en este caso del NOA, pero son los trabajadores de la danza los que estamos poniendo en foco. Y ahí también coincido con Mambá, hay otros públicos, muchos otros danzantes que no iban al teatro y que están ahí para ser públicos y para ser danzantes. O sea, creo que este corrimiento que parece un poquito romántico no tiene mucha esperanza en el sentido del encuentro, ¿no? En el sentido de abrir una construcción hacia otras posibilidades que no son lo que conocíamos, no es el espectador que va al teatro. Sí, no sé qué va a pasar con eso, realmente para mí es una gran incógnita, pero hay muchos otros públicos que no iban al teatro que posiblemente puedan empoderarse como danzantes y como públicos. No sé si me explico, pero creo que hay muchísima otra gente danzante, por lo menos acá en el NOA, más del 50% de la gente es bailarina. Entonces, y no se reconoce como trabajadora de la danza, simplemente lo hace. Entonces, ¿cómo devolverle el derecho de que se reconozca como trabajadora, pero que además promueva su actividad en su comunidad? Entonces, puede ser en esta actitud optimista de creer en el otro, en el otro, que pueda haber otros públicos desconocidos.
y esperando, ahí. También pensaba, en relación a lo que decías recién de otros públicos, que los espacios que urgente tenemos que empezar a activar son los espacios de formación. En la última carta abierta a la comunidad académica de las danzas que sacó GEDAL de la UBA, habla de algo que es clave. Por ejemplo, en Bahía Blanca tenemos una escuela de danza de provincia de Buenos Aires, igual que la de La Plata, con más de 300 docentes y 700 alumnos, y la carga horaria es abismal de diferente entre clásico y contemporáneo, que comparten la misma carga, y lo que plantea esta carta abierta es que realmente la palabra descolonizar es que empiezan a aparecer las danzas, nuestros rituales, nuestras danzas negras, con esa misma carga horaria. También es interpelar los espacios donde producen también espacios críticos, espacios donde se empieza a mirar la danza, porque son espacios de formación, son también nuestros espectadores. Y hay algo que lo viví por experiencia, tuve 10 años en el equipo directivo de la Escuela de Danza, y tenemos 6 carreras. Y qué notable que la carrera de folclore y la de tango son carreras de la mayor deserción, porque son los que tienen que trabajar en otros trabajos. La mayoría de los chicos de contemporáneo son de clase media, y no por eso digo que sea más fácil, porque también hay deserción, pero la carrera de folclore, por ejemplo, se tuvo que fusionar porque estaba a punto de desaparecer por la situación económica, ¿no?, de los alumnos. Esto me hace pensar algo de que visibilizar los cuerpos de la danza significa, creo que repensar algo que dijo Gise ayer, las micropolíticas y las macropolíticas. ¿De qué manera empezamos a visibilizarnos, uniéndonos, no solo en términos, ya lo estamos pensando en estos espacios, de qué es la escena, sino qué es la escena? Y salir a la calle acompañando a quizás la danza precarizada, con todos los cuerpos precarizados que hay, ¿no? Y que es la negritud, es las cuestiones de género, y quizás nos tenemos que unir, como dijo Soledad, para salir del endogámico, a otros colectivos y a otras marchas también, además de luchar por nuestras leyes. Bahía Blanca está teniendo una seria crisis de alumnos por razones económicas, y realmente la tensión entre el deseo de bailar y la posibilidad de bailar está muy debilitada por formas de pensar lo micro y lo macro político. Realmente estos espacios son muy importantes para accionar políticamente en momentos, creo que yo también no es que no sea optimista, pero creo que tenemos que repensar las formas. Quería aportar eso. Gracias, Nati. Adhiero mucho a esto último que estás planteando. Hasta diría que la pregunta tendría que ser, ¿cómo vivir distinto? Porque hay algo, me parece, que trasciende, ¿no?, ya a las prácticas artísticas en sí, sino cómo organizarnos y unirnos para pensar, tal vez desde los lugares que tenemos, otras prácticas de vida, porque creo que nos queda muchísimo para aprender como sociedad, y eso siempre tiene el derrame en todas las esferas que hoy ocupamos y que experimentamos. Ya estamos entrando, bueno, en la última parte final de este pensatorio. No sé si hay algún pensatorio más que quisiera enlazar en esta red de pensamientos y palabras. A mí, si se puede, me gustaría comentar algo. Sí, claro, claro. Tamia desde Quito, Ecuador. No, bueno, agradecer por el espacio, muy rico escucharlas a todas, y en particular me resonó mucho poder escuchar a los compañeros de Mamba. Les agradezco por lo que comparten, por sus preguntas, por sus colocaciones. Me parece que son cuestiones imprescindibles que hacen falta en los espacios, entre comillas, de la danza, un poco los que he podido participar y visitar a lo largo de la cuarentena.
he sentido mucha ausencia y falta justamente de sus voces, de sus preguntas, y compartirles a partir de lo que mencionabas sobre el tema de que realmente no se llega a los barrios de la periferia, que justamente uno de un ejercicio para descolocarme que me dio la pandemia y que fue a partir de la virtualización del programa de creación en residencia que llevo aquí en Quito, se abrió una posibilidad de conocer y de contactar artistas a quienes no tenían ninguna cercanía, y que fue un viaje porque fue como una convivencia de 12 artistas durante 2 meses, entonces todos los procesos estaban acompañados por todas, y justamente el trabajo de esta agrupación brasilera de Sao Paulo, de la periferia de Sao Paulo, Fragmento Urbano, fue un viaje y un aprendizaje para todas, por la forma como ellos construyeron también el material que querían compartir en apertura del proceso. Entonces, un ejercicio de pensar, de no usar, por ejemplo, letras en todo para escribir, la traducción, el cómo ser lo más inclusivas posible. Y esa experiencia a mí claro, me atravesó, me cambió la mirada, y era eso y el diálogo que había con el otro artista de Cartagena, igual de un barrio periférico de Cartagena, Nemesio Berrío Guerrero, y se armó una red de realidades, de preguntas y de contextos que, como digo, no es lo habitual en el, entre comillas, danza contemporánea. Justo me encantó que menciones eso, porque no es. Y es tan importante que tenga su lugar y que escuchemos y que aprendamos. Entonces, agradezco esa colocación y me mueve también a seguir ampliando horizontes y conociendo artistas, y creo que eso en ese, no sé quién mencionó, creo que fue Virginia, como una nueva forma de vivir, que realmente el ejercicio de descolonización, de no discriminación, es una deconstrucción muy fuerte y que nos atraviesa, y que es una gran oportunidad para todos, ¿no? De reaprender, de rehacer. Así que eso, gracias. Me daban ganas de hacer un mini aporte, perdón, que en todo lo que van diciendo en relación a bueno, como los múltiples mundos, porque la pluralidad como que también plantea eso, ¿no? O sea, de que hay una convivencia de muchas perspectivas, muchos mundos, de cosas que está bueno combatir y dejar que ocurran, pero también hay otras que necesitan espacio. Entonces, como también uniendo un poco lo que decía ayer Eloísa, pienso un poco en volver, que también, ¿no? La danza hegemónica y la idea de mercado nos pone muy en una cosmovisión de centralidad y de citadino, ¿no? Como de ciudad, de lógica de ciudad, de producción, de superproducción, y cómo todas estas perspectivas que están comentando también nos ponen un foco mucho más de la naturaleza, me parece. Y cuando pienso en la naturaleza, como que para mí la ciudad es un lugar de competencia, es un lugar de supervivencia, y la naturaleza es un lugar de convivencia y de paisaje también, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos como pensar también las curadurías y las programaciones y la gestión en una complementariedad mucho más cercana, lejana a la idea de competencia y cercana a la idea de paisaje, ¿no? De la complementariedad, de que también, no sé, en este mismo Zoom, hoy hablábamos antes de entrar, hay por lo menos 12 temperaturas diferentes. Bueno, poder continuar aquel trabajo que han hecho muchos ya de generaciones, de pensar en la diversidad como lo que es lo potenciador, ¿no? Incluso con aquello que estamos opuestos o con aquello que no, que estamos de alguna manera como resistiendo. Creo que hay algo del entramado de todo, que es lo que me parece que puede darnos una clave para ver hacia dónde gestamos, hacia dónde seguimos trabajando, ¿no? Ay, quiero sumar una cosita más a esto, como que pensaba en esta pregunta de cómo gestionar, cómo producir, cómo programar.
y pensaba que es como una posibilidad para el encuentro, ¿no? Como que me parece que es eso, es cuando nos encontramos empezamos a pensar en otras cosas, ¿no? Como que cada uno en nuestra casa piensa una cosa, y cuando se empiezan a dar este tipo de encuentros es que empezamos a abrir un poco nuestra mirada, y que me parece que está bueno en este rol de gestore artista, generar esos marcos, ¿no? Como generar marcos para que empiecen a aparecer este otro tipo de pensamientos como más, no tan individualistas, sino como que incluyan otras miradas, otros pensares, otras formas. Eso. Me gustaría sumar una cosita. Hola. Sí. Sí, en relación ahí a todo lo que se está moviendo de la pluralidad y de la diversidad, pienso que siempre ha estado, que creo que es un tiempo de visibilización o de amplitud de conciencia y de un llamado al convivio de esa diferencia de cómo vamos a hacer entonces quienes estábamos ocupando espacios de poderes para perder esos protagónicos y también dar lugar a todas estas otras expresiones, a lo que ya está pasando. Igual es muy hermoso encontrarnos, reconocernos. Creo que el primer paso es reconocernos, reconocer toda esa diversidad que somos, que obvio que en la competencia puede ponerse muy ciega la cosa, colonizante, dominadora. Entonces, bueno, si nos paramos y salimos del juego, es una selva preciosa de diversidad y es darnos los espacios, yo creo. Ahí agradezco un montón todas las voces. Exquisito. Gracias. Gracias, Vicky. La verdad que sí, queda la resonancia de un pensatorio donde me parece, bueno, han salido cosas muy, muy necesarias, y por supuesto que por eso la idea es que mañana podamos continuar, ¿no? Esta red de pensamiento y de contención tan necesaria. Así que bueno, agradecerles a todos les invitades, a les pensatorios, a todos quienes nos están siguiendo y nos han seguido desde ayer en las vías de transmisión de todas las actividades de la secuencia 2 de EGA. Gracias de corazón, gracias al equipo, a Beli, a Manu, bueno, Jime, Vale, el equipo general, Sole. Así que bueno, ahí vamos para adelante, continuando con esta red mañana en el segundo pensatorio, que ahora, bueno, Kio va a recordar la agenda. Gracias nuevamente a todos. Bueno, solo para recordar que mañana seguimos con un pensatorio a las 16 horas y que hoy a la noche, a las 9 y mañana a las 9 están las conversaciones con bailarines que lleva adelante Sole Pérez Amar en Casa Bicentenario. Así que los esperamos para seguir pensando juntos y gracias a todos por despertar más preguntas. Gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta mañana. Un placer. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Mañana. Gracias. Mañana seguimos. Hermoso encuentro. Gracias. Bueno, gracias. Ahí estamos fuera del aire. Ahora sí. Gracias a todas. No, qué bueno. Bueno, a todos los que puedan repetir mañana está buenísimo. Mañana van a haber otros 4 proyectos conversando, pero seguramente si pueden venir está bueno para que después al final cuando se abre la conversa todos podamos como ahí unir también. E invitar